Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27, el canal católico de Arequipa, presenta La Voz del Pastor. Queridos amigos y amigas, como siempre juntos en La Voz del Pastor. Vamos hoy día a continuar avanzando con nuestro estudio, reflexión, meditación del Catecismo de la Iglesia Católica. Como saben, estamos en la primera parte del Catecismo, que es sobre la profesión de fe, y ahora estamos centrados en ese artículo que habla justamente de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En el encuentro anterior revisamos la primera parte de este párrafo segundo que dice Jesús murió crucificado. Y vimos que no se puede culpar al pueblo de Israel en conjunto por la crucifixión de Cristo. Vimos también que en el fondo todos somos responsables de la muerte en cruz de Cristo, porque con nuestros pecados todos en cierto modo hemos participado, hemos colaborado a que Jesús tenga que morir en la cruz. Ahora quisiera que avancemos y nos tomemos el número 599 de nuestro catecismo. El título de esta parte es La muerte redentora de Cristo en el designio divino de salvación. ¿Qué significa esto? Lo primero que nos dice el catecismo es que Jesús no murió en la cruz, digamos así, tomado por traición, como una triste conjunción de una serie de eventos que desencadenaron esta situación que no estaba prevista por nadie. Esto no es así. El catecismo nos lo dice claramente y lo conocemos también por el testimonio de las Sagradas Escrituras. Jesús, hablando con los apóstoles, refiriéndose a su próxima muerte en la cruz, dijo esto: ¿acaso el cáliz que mi Padre me ha preparado no lo voy a beber? 1. 2. Jesús, nos lo testimonian los evangelios, a lo largo de su vida pública, esos 3 años de su vida pública, Jesús fue anticipó, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los pecadores y morirá y al tercer día resucitará. Es decir, Jesús poco a poco, en cuanto hombre, fue dándose cuenta, digamos así, tomando conciencia, para decirlo mejor, con la conciencia humana, tomando conciencia de que en él se debían cumplir las profecías del Antiguo Testamento. Y esas profecías del Antiguo Testamento ya anunciaban que llegaría el siervo de Dios, el siervo de Yahvé, lo llama el profeta Isaías, que sería una persona elegida por Dios para cargar sobre él con todos los pecados del mundo y de esa manera ofreciéndose él en oblación a Dios, en sacrificio a Dios, lograría la reconciliación de Dios con los hombres que habíamos roto la comunión con Dios a causa de nuestros pecados. El número 599 del Catecismo nos recuerda entonces esa frase que figura en los Hechos de los Apóstoles referida a Jesús. Lo dice San Pedro: fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios. Es decir, la muerte de Jesús de Nazaret en la cruz responde a un designio de Dios, a un designio divino. Es Dios el que dispuso que su Hijo se hiciera hombre y que, hecho hombre, tomara, dice San Pablo en la carta a los Filipenses, la condición de esclavo y obedeciera hasta la muerte y muriera en la cruz. Por eso, digamos así, los agentes que participaron en el proceso de la pasión y crucifixión de Jesús, desde los sumos sacerdotes, los fariseos, los saduceos, Herodes, Pilatos, la muchedumbre que gritaba crucifícale, y nosotros mismos, todos nosotros podemos llamarnos como causas segundas, como aquellos instrumentos, pero instrumentos que al final hicieron posible que se cumpla el designio de Dios. ¿Por qué que se cumple el designio de Dios? Porque Dios sabía que hacía falta, cuando Dios creó al hombre, Adán y Eva, cuando nos creó a nosotros, Dios sabía muy bien que nosotros no íbamos a vivir en comunión con Él.
es lamentable, pero Dios lo sabía, es una cosa que a mí más me impresiona. Cómo Dios, sabiendo que nosotros no íbamos a saber responder a su amor, cómo Dios, sabiendo que nosotros desde Adán y Eva hasta nuestros días nos íbamos a rebelar constantemente contra Él, cómo Dios, sabiendo eso, decide crearnos de todas maneras y crearnos libres y darnos esa posibilidad de rebelarnos a Él. Cómo Dios, sabiendo eso y sabiendo que para que no nos condenemos eternamente, Él iba a tener que hacerse hombre en la persona del Verbo, en Jesús de Nazaret. Cómo Dios, sabiendo que la creación del hombre le iba a costar su propia vida, el entregarse en sacrificio por nosotros, cómo Dios, sabiendo eso, de todas maneras, decide crearnos. Un gran misterio de amor que sin duda, queridos hermanos y hermanas, a nosotros nos supera, nuestra capacidad mental es muy limitada. Porque lo preguntamos de otra manera, ¿quién de nosotros, si estuviera en sus manos darle la vida a un ser humano, sabiendo que ese ser humano al final lo va a asesinar, lo va a destruir, quién de nosotros lo crearía? Yo, mejor, ¿para qué lo creo? No lo voy a crear. ¿Para qué lo voy a crear? ¿Para que me destruya? Mejor no lo creo. ¿No es así? Y dicho y hecho, perdónenme, pero esto pasa muchas veces incluso en nuestros días. ¿Cuánta gente, queridos hermanos y hermanas, cuántos matrimonios, algunos hasta que se dicen católicos, y no quieren tener hijos, porque creen que los hijos los van a limitar en su desarrollo personal, en su codicia por los bienes, por tener más comodidades, por pasar menos precariedad? ¿Cuántos deciden no tener hijos y acuden a distintos medios solamente por esto? Porque consideran que el hijo puede ser una amenaza, digamos así, para el desarrollo personal suyo o de los otros hijos que ya tienen. Imagínense ustedes, eso es la mentalidad humana, tantas veces materialista y egoísta. Otros llegan incluso a abortar, es decir, a asesinar al niño, porque lo consideran una amenaza para el desarrollo personal de la madre o del matrimonio. Fíjense ustedes, Dios no es así como nosotros. Dios, sabiendo que nosotros le íbamos a costar la vida, Dios, sabiendo que por nosotros iba a tener que hacer hombre. Imagínense ustedes lo que significa de ser Dios, ser hombre. Ese abajamiento, ese asumir todas las limitaciones propias de la naturaleza humana. Y no solamente hacerse hombre, repito, a Dios sabiendo que Él sí iba a ser hombre para salvarnos y que nosotros, los que necesitamos la salvación, lo íbamos a matar. Y así todo, repito, echa a andar la creación y luego echa a andar también el designio de salvación. Muerto pues por nuestros pecados, como les decía, como fue anunciado por el profeta Isaías, tenemos algunas citaciones aquí en el número 601 de nuestro catecismo. El profeta Isaías, 6 siglos aproximadamente antes de Cristo, ya vio a lo lejos la figura de este siervo, de este hombre, repito, y dice el profeta Isaías, por sus cardenales, por sus heridas, nosotros hemos sido curados. Es decir, dice también que era un hombre que no tenía ni apariencia ni presencia. Esto es lo que ve Isaías, tiene como una especie de visión, ¿no es cierto? Dice, era tal la desfiguración que habíamos hecho sobre él, que no se podía ni siquiera verle. Uno ante el cual se vuelve el rostro, dice Isaías, no se podía ni ver de lo destruido que estaba. Causaba, digamos así, repugnancia verlo, horrorizaba verlo. Este siervo de Yahvé es ni más ni menos que nuestro Señor Jesús, que, repito, viene al mundo para cargar con nuestros pecados. El número 602 y 603 lo explica tan bonito. Jesús fue hecho pecado por nosotros, Dios le hizo pecado por nosotros. Una afirmación muy profunda de San Pablo, aquel a quien no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. ¿Qué significa esto? Jesús de Nazaret es verdadero Dios y verdadero hombre. Jesús de Nazaret no cometió ningún pecado, estaba 100% en gracia de Dios, estaba lleno del Espíritu Santo, pasó por este mundo haciendo el bien y solamente el bien. Él no cometió ningún pecado, pero sin embargo, Dios quiso que fuera hecho pecado por nosotros. Qué fuerte esta frase. ¿Qué significa
que fue hecho pecado por nosotros. No que cometió pecado, sino que cargó con las consecuencias de nuestros pecados. ¿Qué significan las consecuencias de nuestros pecados? Este no es solamente un asunto jurídico o moral, no. La situación es esta. Cuando nosotros pecamos, y todos pecamos lamentablemente, entonces, si el pecado es un pecado venial, esa comunión con Dios se va debilitando. Ahora, si el pecado es un pecado mortal, justamente por eso se llama mortal, corta nuestra relación con Dios, como esta especie de cordón umbilical a través del cual nosotros recibimos la vida divina, se corta. Y entonces ya nuestra naturaleza humana empieza como a agobiarse, poco a poco empieza a morir esa naturaleza humana. Entonces, porque no tiene alimento de vida divina, de vida eterna, entonces queda con su limitación humana espacio-temporal. Pero bueno, si no solamente es un pecado mortal, sino que se vive en situación de pecado, y ojalá que ninguno de ustedes esté en esa situación, pero entonces es vivir en la muerte, es vivir en las tinieblas, una vida horrible. Yo siempre le pido a Dios que nos conceda a todos vivir en su gracia y que nos libre de la esclavitud del pecado, porque cuando uno está en gracia de Dios y comete un pecado mortal, es como pasar de la luz a la oscuridad, a las tinieblas. Por dentro es como una gangrena, como un cáncer que por dentro nos va carcomiendo y nos va destruyendo. Pues bien, esas consecuencias del pecado, esa experiencia de romper ese cordón umbilical con Dios, esa experiencia de vacío, de tinieblas, es la que Jesucristo experimenta, no por sus pecados, que no los tenía, sino por los nuestros. O sea, Él asume en su carne, en lo profundo de su ser, asume las consecuencias de nuestros pecados. Y entonces entra en esta oscuridad total que, como nos lo dice el Catecismo, lleva incluso a decir a Jesús en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús experimenta la lejanía de Dios, la lejanía de Dios que experimenta el hombre cuando se aleja de Dios. Y eso Jesús lo experimenta en su propio cuerpo. Por eso, entonces dice San Pablo, a quien no conoció pecado, Dios le hizo pecado por nosotros. ¿Pero para qué? Dice, para algo más. Fíjense ustedes, para que de esa manera Jesús, asumiendo nuestros pecados, se pueda ofrecer en oblación al Padre. ¿Para qué? Para que el Padre haga lo que Jesús le pidió en la cruz. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Él se ofrece pues en sacrificio por nosotros. Él asume nuestra condición de pecado, asume las consecuencias de nuestro pecado, sufre esas consecuencias que lo llevan hasta morir crucificado, y muriendo dice: Padre, yo asumo todo esto, asumo que también ahora descenderé al infierno, porque es donde va el hombre como consecuencia de sus pecados. Jesucristo asume las consecuencias de nuestros pecados, entra en el reino, digamos, de la muerte, en el Sheol, ¿no es cierto? Dice: Padre, yo voy a hacer esto y te pido una cosa, a cambio de esto te pido que les perdones, te pido que les envíes tu Espíritu Santo, te pido, Señor, que no les tengas en cuenta sus delitos, sino que tengas en cuenta estos méritos que yo estoy haciendo para que puedas restablecer la comunión entre ellos y tú. Y ciertamente Dios escucha esta oración. Por eso dice el número 604 y 605 de nuestro catecismo que este misterio de amor de Jesús en la cruz, este sacrificio de amor, Jesús lo ofrece por todos los hombres. No hay ninguno que se pueda sentir excluido de esta oblación de nuestro Señor Jesús. Y por eso todos nosotros tenemos abiertas las puertas para, si nos damos cuenta que hemos pecado, que estamos tristes, que nos hemos alejado de Dios, todos podamos volver a Él, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesús, y podamos decirle: Padre, vengo a pedirte perdón, como el hijo pródigo. Padre, no merezco ser llamado tu hijo, puedes tratarme como el último de tus siervos, pero una cosa te pido: déjame vivir en tu casa, déjame vivir en comunión contigo. Y Dios acoge nuestra oración. Este es el sacramento de la confesión. Es el sacramento de la confesión, nosotros confesamos nuestros pecados y el sacerdote
en la persona de Cristo, es decir, Cristo a través del sacerdote, asume esos pecados nuestros, los destruye en la cruz y a cambio de eso que nos da el Espíritu Santo. El mismo Espíritu que resucita a Jesucristo entre los muertos, entra en nosotros y otra vez nosotros salimos de la muerte de nuestros pecados para vivir resucitados con Cristo. Cristo ofrece el número último del Catecismo 603, Cristo ofrece su vida por todos. Ahora, lamentablemente, sabemos que no todos se cogen ese sacrificio redentor. Por eso en la misa, si se han dado cuenta de hace un tiempo, aquí en Arequipa, siguiendo la disposición de la Santa Sede, al momento de consagrar la sangre de Cristo, antes decíamos, este cáliz de mi sangre que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados, porque es verdad que Jesucristo ha derramado su sangre por todos los hombres. Pero como no todos se acogen, entonces ya la Santa Sede, siguiendo la traducción de las Sagradas Escrituras, hace un tiempo pidió en Arequipa, y ahora estamos haciendo, si se han dado cuenta, cuando van a misa, cuando el sacerdote consagra el cáliz, dice, Jesús a través del sacerdote dice, este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, ya no dice por todos, para el perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque si bien Jesús derramó su sangre por todos y todos tenemos acceso al perdón, pero no son todos, sino solamente muchos los que se acogen a este perdón. Ojalá que ustedes, que tú y que yo, queridos hermanos, estemos dentro de estos muchos. Y si alguno ha estado fuera, no tenga miedo de volver. Dios es bueno y nos espera. Jesucristo ha dado su vida por nosotros. Dios hecho hombre y ha muerto en la cruz para que tú y yo podamos tener vida eterna. Por favor, que esto no caiga en saco roto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27. El Canal Católico de Arequipa presentó La voz del pastor.